se aproxima cuando Cristo volverá. Me pregunto a mí mismo, le pregunto a los demás. Al venir, al venir, al venir, al venir, mi Cristo listo me hallará. Mis pecados él borró. Tengo en mí su eterna paz. Listo estoy para morar con él. Las señales nos anuncian que muy pronto volverá. Estas cosas me pregunto cuando te conmoverán. Al venir, al venir, al venir, al venir, mi Cristo listo te hallará. Tus pecados él borró. Tienes tú su eterna paz. Listo estás para morar con él. Listo estás para morar con él. Muchas gracias, chicos de Doxa. Muchas gracias, realmente eligieron el tema que justamente me gusta para introducir cualquier sermón. Así que me ahorraron mi introducción, que es justamente hablar de las señales de la venida de Cristo antes de entrar con el sermón propiamente dicho. Yo creo que estamos asistiendo hoy a un momento crucial de conmoción mundial por la corrupción y la violencia que anuncian la venida de Cristo, como dijo Jesús, semejante al mundo antediluviano, donde se registran esas dos palabras, corrupción y violencia. Gracias también a los que nos acompañan acá, Gabriel, Claudio, Mayra. Y gracias, Iglesia, por invitarme a través de Ana María de Rachel. Recibí la invitación para un día dedicado a la educación. Así que vamos a abrir nuestras Biblias allí en el texto de Hechos 18, que hemos leído en la lectura bíblica de Mayra. Y decir antes, hermanos, que esa situación mundial que acabamos de decir, afiebrada y aumentada por la droga y el narcotráfico, la solución, estaba leyendo y estaba escuchando esta semana, es la educación y la familia. Porque como alguien dijera, la educación sola no puede dar buenos resultados sin que la familia
la prepare, la sostenga y la complete. Y yo voy a hacer referencias a un matrimonio, Priscila y Aquila voy a decir, aunque normalmente los conocemos como Aquila y Priscila. Siempre aparecen juntos. 6 veces aparecen en la Biblia. 3 los menciona Lucas, 3 los menciona Pablo, y lo raro o coincidente, y todavía estoy investigando y no sé, todavía no tengo totalmente la respuesta, es que Lucas la primera vez lo menciona a Aquila primero, pero las 2 siguientes a Priscila. Lo mismo hace Lucas, la primera vez que lo menciona a Aquila primero, pero la segunda vez y tercera que menciona Pablo va a Priscila primero. Así que mujeres están primeros hoy delante de Aquila, ¿verdad? 6 veces, 4 Priscila primero, 2 solamente Aquilas. Bueno, alguna razón que vamos a tratar de descubrir en parte, ¿verdad? Estos esposos, Priscila y Aquila, una bendición. Nosotros cuando yo era pastor en Paraná teníamos una parejita muy misionera, tenían un grupo pequeño en su casa, daban estudios bíblicos, eran los primeros que llegaban a la iglesia, atendían las publicaciones. ¿Y qué nombre le pusimos? Aquila y Priscila. Teníamos nuestros Aquila y Priscila en la ciudad de Paraná. Nuestro tema, hermanos, es la misión educativa en sinergia de Priscila y Aquila con Pablo, con Apolos y podríamos seguir. Sinergia significa, a veces los médicos usan el término sinergia, le dieron un remedio, no anda, vamos a darle este junto para sinergizarlos, para potenciarlos. La palabra, yo me quedé asombrado cuando estudiaba en una universidad en Estados Unidos, de que un pastor hizo una investigación sobre la sinergia en la Biblia y estudió todos los textos donde aparece la palabra sinergos, sinergoi, de donde viene sinergia. Colaboradores traduce muchas veces. Así que vamos a hablar de esto y nuestro lugar donde estamos ubicados, la misión educativa en sinergia de Priscila y Aquila, es justamente allí. Priscila y Aquila colaboraron con la fundación de Roma, con la fundación de Corinto, con la fundación de Éfeso, capital del imperio, Corinto capital del comercio de aquel entonces y también de la corrupción, ¿no? Y Éfeso capital de la provincia romana del imperio, ¿no? Y allí estaban ellos. Si ustedes van ahí a Hechos 18, el versículo 1, dice que vino Pablo desde Atenas, o sea que venía del oriente, y Priscila y Aquila venían del occidente. Vieron que allí se menciona en primer lugar a Aquilas y después a Priscila. Es la primera vez que la menciona Lucas, así que está allí. Y ellos justamente se van a encontrar en ese lugar. Allí tenemos el mar Jónico en el oeste, tenemos el mar Egeo al este, Pablo venía del este, ellos venían del oeste, providencialmente, hermanos, se encuentran ahí. El Espíritu Santo estaba conduciendo la misión. Vez tras vez los vamos a ver en el libro de los Hechos. El Espíritu Santo conduciendo para esa misión especial allí. Y ahí estaba el puerto de Lequeo, del lado del mar Jónico, y ahí estaba el puerto de Cencrea, donde era Febe, la diaconisa de Cencrea. Eran parte, cuando Pablo le escribe a todos los corintios, le describe a los corintios, pero había muchas iglesias allí pequeñas en las casas. Y lo interesante, hermanos, es que Pablo allí y Aquila y Priscila podían ver pasar los barcos del mar Jónico al mar Egeo, arrastrados arriba de grandes carretones, ¿verdad? Porque había apenas 6 kilómetros allí, 6 kilómetros solamente acá entre el puerto de Lequeo y el puerto de Cencrea. Algunos que tenían que venir a esta zona
evitaban hacer todo este recorrido y los pasaban por ahí. ¿Por qué esto es importante, hermano? Porque Pablo y Aquila y Priscila, dice que Pablo fue allí y vivió con ellos y trabajaban juntos, versículo 3, porque eran del mismo oficio, que era hacer tiendas. Tanto, hermanos, en el Ponto, donde nació Aquila, que significa águila, donde nació el águila, que luego viajó a Roma y se encontró con Priscila, la mujer reverenciada. Bueno, de ahí, del Ponto, se hacía la tela para hacer las velas de los barcos. Así que pasaban los barcos arrastrando, supongo que ahí estaba negocio cerquita, ellos estaban en Corinto. Pablo también en Tarso se fabricaba esta tela con la cual se hacía las velas de los barcos y también las carpas. Así que tenían un negocio allí. De hecho, con el tiempo se cortó esto acá, lo comenzó Nerón. Ese istmo de Corinto lo corta Nerón, empieza con unos 6.000 esclavos judíos en el año 67, pero por supuesto no lo inauguró él. Recién en 1893 se inaugura el canal ahí que corta el istmo de Corinto, ¿verdad? Y les menciono esto solamente a los fines siguientes. Ahí están, vamos a ver ahora, las claves de la misión educativa en sinergia de Pablo, Priscila y Aquila. Una de las claves fue que ellos trabajaron, Priscila y Aquila, en las 3 grandes ciudades, capital del imperio, capital del comercio y capital de la provincia de Asia, que ahora es Turquía. Y lo interesante es que Priscila, hermanos, parece que era del clan Prisi, y ahí viene Priscila, un clan que eran gobernantes, eran de la realeza romana, procónsules, pretores venían de la alta alcurnia, hermanos, y tal vez esto explica un poquito por qué ella estaba en primer lugar, la ponía Lucas y luego Pablo. En realidad, la alta sociedad de aquel entonces fue impactada por el monoteísmo judío. Muchos se acercaron, muchas mujeres, entre los cuales Priscila, llegaron a ser, tal vez Priscila primero una temerosa de Dios, se acerca a la sinagoga, llega a ser prosélita y entonces es bautizada, se casa con Aquila, tal vez viajan a Jerusalén y allá los dos aceptan el Mesías y colaboran con la fundación de la iglesia de Roma, o están formándose ellos, terminan de formarse acá en Corinto, porque realmente la revelación nos dice que Pablo les dio más instrucción allí en Corinto. Lo cierto es que si uno va a Roma puede ver las catacumbas de Priscila o una iglesia dedicada a Priscila. Bueno, el texto, hermanos, dice allí que Pablo discutía en la sinagoga, o mejor dicho, dialogaba, versículo 4, todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Primer aspecto importante, ya dijimos, la providencia de encontrarse allí. La segunda, tal vez, el segundo aspecto importante, esto más o menos sucedía en el año 50-52, el hogar, iglesia, escuela de Priscila y Aquila. Una clave. Ya Jesús había dicho que había que buscar una casa digna, ¿no? O sea que acá estamos ante otro aspecto, el testimonio. O sea, Pablo no iba a parar en cualquier cosa, en una corrupta Corinto.
Tenía que parar en una casa digna conforme lo decía Jesús. Elena de White en Hechos de los Apóstoles 2:88 dice lo siguiente: Pablo averiguó en cuanto a ellos y al descubrir que temían a Dios y trataban de evitar las contaminaciones que los rodeaban, se quedó con ellos y trabajaban juntos. O sea, acá tenemos otro aspecto también, que es el oficio. Una parte importante de la educación justamente era el oficio. Jesús fue carpintero, Pablo hacía carpas, ¿no es cierto? Aquila y Priscila tenían esto también, o sea, como parte de la educación. Y otro aspecto importante del texto dice la sinagoga, hermano. No solamente las grandes ciudades, no solamente las casas, enormes casas, ya les voy a mostrar algunas que han hecho caricaturas así, diríamos, de lo que parece que fueron las casas, y ahora la sinagoga. La sinagoga era clave para la evangelización. Rothman, el pastor Rothman, dice que la educación era el deber de las familias y la sinagoga era el centro educativo por excelencia. Así que ahí tenemos nosotros con Priscila y Aquilas en Corinto, ¿verdad? Ya tenemos encuentro providencial, hogar, iglesias, escuelas de acuerdo al modelo del origen de la iglesia, testimonio, sinagoga, oficio y un equipo humilde de profesores, maestros. Pablo era maestro y apóstol de Jesucristo. Priscila y Aquila eran, Apolos después. Ya vamos a ir viendo, ¿verdad? Y hay una declaración que presenta Cada día con Dios, página 201. En Corinto Pablo vivió y trabajó con Priscila y Aquila y les dio instrucción más definida acerca de la verdad. Es interesante que luego Apolos va a predicar exactamente lo que predicaba Pablo, pero todavía Pablo no se había encontrado con Apolo. ¿Cuál fue el puente? Priscila y Aquila. Priscila tuvo una parte activa en la instrucción de Apolos, dice el comentario bíblico adventista. El otro aspecto aparece en el versículo 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. El libro de texto de esa escuela era la Biblia. Siempre fue la Biblia en los hogares, siempre tendría que haber sido, ¿verdad?, parte central, como dice, pero hay un Dios que estamos leyendo, ¿no? La Biblia es todo un programa educativo, de punta a punta. La naturaleza es otro principio, se reunían en medio de la naturaleza también como Jesús. Como luego Priscila y Aquila lo van a llevar a Apolos, aparte, tal vez a un lugar bajo un árbol o a la casa, ¿no? Y el centro, hermanos, de toda esa educación era que Jesús era el Cristo. La salvación a través de Jesucristo, hermanos. Fíjense lo que dice el libro de la educación, página 30. La obra de la educación y de la redención es una, pues en la educación como en la redención el fundamento es Jesucristo. Así que aquí tenemos, ¿verdad?, lo primero que podemos aprender de esto. Acá vamos a leer este otro texto y vamos a leer este otro para ver algunas de las cosas claves de la educación en sinergia: el hogar, iglesia, escuela, el testimonio, el hecho providencial, la sinagoga o casa de instrucción. A la sinagoga le llamaban casa de instrucción. Las comenzaron a la sinagoga cuando se fundió el templo en el exilio, para cuidar la familia, para cuidar los principios bíblicos, ¿verdad?
Y luego, cuando se destruye el templo en el año 70, más de 400, 500 sinagogas existían en Jerusalén, que fueron también la base para la predicación cristiana. El oficio de hacer carpa, otro aspecto importante en la educación. Un equipo de humildes maestros, ya lo vamos a ver, ¿verdad? La Biblia como libro de texto, la naturaleza otro libro de texto y Cristo el fundamento de la educación. Vamos a leer Hechos 18, donde aparece la segunda vez, ahora Priscila y Aquila, Lucas lo menciona. Mas Pablo, habiéndose detenido por muchos días allí, se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. ¿Se dan cuenta? Habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, el puerto de Cencrea, porque tenía hecho voto, llegó a Éfeso, enfrente, ahí pasó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía o dialogaba con los judíos. Y los dejó allí, es interesante. ¿Para qué? Para que confirmaran la iglesia, porque Pablo fundaba las iglesias, ¿verdad?, como lo hicieron acá y en Éfeso, pero él las confirmaba, las diferentes iglesitas chiquitas en las casas. Y bueno, dice Elena de Huay en Hechos de los Apóstoles 2:21, Aquila y Priscila lo habían acompañado a Éfeso. Pablo los dejó allí para la continuación de la obra que había comenzado. O sea, don de apóstol para fundar iglesia, don pastoral en Aquila y Priscila para cuidar esa iglesia. No siempre todos tienen estos dos dones, ¿no? De paso, la familia hoy es lo que más, y las escuelas, ¿verdad?, es lo que más ayuda a crecer a la iglesia. Las provincias con más porcentaje de adventistas por no adventistas son Entre Ríos y Misiones, por la cantidad de escuelas. Fíjense lo que aparece, versículo 24, la tercera vez que aparece allí la declaración. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, estamos ya ahí, ¿verdad?, años 53, 54, natural de Alejandría, varón elocuente, es clave esto, poderoso en las Escrituras, muy lindo. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Al Señor Jesús, dicen otras versiones, al Señor. Y aunque solamente conocía el bautismo de Juan, Hechos 19 va a relatar de que había 12 más que solamente conocían el bautismo de Juan, o sea, Apolos estaba a medio cocinar, diríamos, entre nosotros, ¿verdad? Le faltaba un poquito. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Denuedo era otra marca distintiva del cristianismo. O sea, el entusiasmo, el fervor, la valentía, parresía es la palabra, marca distintiva. Y predicaba ahí con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino del Señor o el camino de Dios. Fíjense, hermanos, que cuando habló cosas que se ve que no estaba muy exacto, no es que Priscila y Aquila levantan la mano allá, te estás equivocando, Apolo, estás errado, ¿cómo te atreviste a hablar? ¿Qué barbaridad hiciste? ¿Verdad? Esas quemadas que a veces, hermanos, he visto algunas veces en la iglesia, a veces en una misma escuela sabática, dos hermanos garroteándose de izquierda y de derecha, delante de toda la iglesia. Lo viví personalmente, siendo jovencito, dirigiendo mi primera junta, un hermano líder de allá se levanta, pastor, está equivocado, el manual dice tal cosa, delante de todos. Tremendo. Priscila y Aquila no eran así. Lo llaman aparte, Lo llaman aparte, fíjense lo que dice. Le tomaron aparte. Otra versión dice, se lo llevaron consigo, posiblemente a la casa. La nueva versión internacional dice, le tomaron a su cargo. O sea, como Jesús tenía a los discípulos,
Priscila y Aquila lo toman a Apolos como alumno en un curso intensivo de teología cristiana en su casa, para que nadie se entere de que estaba hablando medio salido de curso, de carril, con todo amor, hermanos. Eso era amor. Pero además otra cosa, hermano. La pobre Priscila no lo podía hacer en la sinagoga, ni en la pequeña iglesia cristiana, porque Pablo había enseñado, eso se encuentra en 1 Corintios 14, 34 y 35, las mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, porque esto es indecoroso. ¿Y por qué decía Pablo eso? Porque las únicas mujeres que en el entorno de Corinto y de Éfeso, con la corrupción y las prostitutas sagradas, las únicas mujeres que hablaban en los lugares sagrados eran aquellas perversas mujeres. Así que por eso no les es permitido, porque es indecoroso. Así que otra razón más para llevarla a la casa. Le tomaron aparte, con qué cariño, hermano. Ahora, evidentemente, dice Elena de White, evidentemente Priscila tuvo una parte activa en la instrucción de Apolo, lo que indica que era una mujer que se destacaba por su poder y fervor entre los cristianos. Perdón, no lo dice Elena de White, lo dice el Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, 365. Indudablemente era la que llevaba adelante la instrucción por todo lo que ella sabía y todo lo que había conocido hasta ese momento y la instrucción que había recibido de Pablo, Aquila y Priscila. Ahora, hermanos, fíjense esta declaración de Elena de White. Apolos había recibido la más elevada cultura griega y era erudito y orador. Aquila y Priscila lo escucharon y vieron que en sus enseñanzas eran defectuosas. No tenía un conocimiento completo de la misión de Cristo, de su resurrección y ascensión, ni de la obra del Espíritu, el Consolador que él hizo descender para que permaneciera con los suyos durante su ausencia. Por eso llamaron a Apolos y el culto orador recibió instrucciones de Helios con gozo y agradecida sorpresa. Por medio de las enseñanzas de Helios, él obtuvo un entendimiento más claro de las Escrituras y llegó a ser uno de los defensores más capaces de la iglesia cristiana. De ese modo, un acabado erudito y brillante orador aprendió más perfectamente el camino del Señor por las enseñanzas de una mujer y un hombre cristianos cuyo humilde oficio era hacer tiendas. Ahí está la referencia, lo dice Elena de White, lo podemos encontrar en el Comentario Bíblico, ahí está donde se encuentra registrado. Hermanos queridos, esto me habla y me da un gran mensaje y creo que a todos nos puede dar ese mensaje, porque fíjense que el versículo 28 dice que Apolo fue de gran provecho después y predicó en la zona de Corinto, hermanos. Predicó en la zona de Corinto. ¿Y qué predicaba? Fíjense el versículo 28 y el versículo 5. Hay una comparación allí, ustedes la pueden ver. Hay una comparación allí entre el versículo 5. ¿Qué enseñaba Pablo? Que Jesús era el Cristo. ¿Qué enseñaba a Apolo? Que Jesús era, por las Escrituras, los convencía, les demostraba que Jesús era el Cristo. Estaban en la misma onda. Ahora, hermanos, Aquila y Priscila no fueron llamados a dedicar todo su tiempo al ministerio. Eran de tiempo parcial. Eran hermanos laicos que trabajaban haciendo carpa y al mismo tiempo predicaban. Sin embargo, estos humildes obreros fueron usados por Dios para enseñar más perfectamente a Apolo el camino, hermanos, de la verdad. Ahora, esto es fantástico, no había facultad de teología. La facultad de teología que podría haber continuado se hizo pedazos. Ni Jesús asistió a la escuela rabínica porque la habían torcido totalmente. Así que muchas iglesias, hermanos, muchos hermanos eran los formadores de los líderes, de los pastores. Cuando estábamos, hoy les mencionaba, estaba acá el
Pastor Mayer, el Pastor Reich, estábamos en la asociación central, yo también trabajaba allí. Teníamos algunas iglesias, hermanos, iglesias formadoras, iglesias facultades de teología. Cuando teníamos algún joven que no estaba totalmente, diríamos, madurito, como a vuestro siervo, ¿no? Cuando salió de acá, yo recuerdo el rostro de aquel hermano que decía, no, pastor, está equivocado, el manual decía. No, teníamos otras iglesias cariñosas, amorosas, lo mandábamos allí. Incluso a veces teníamos algún pastor que como Apolos, fervoroso, entusiasta, pero le faltaban algunas cosas. Ahí era enviado a esas iglesias formadoras de pastores, hermano. Vamos a leer ahora 3 citas, si nos da el tiempo, aunque sea leemos la primera de Corintios capítulo 16, es donde Pablo escribe ahora, mientras ustedes van buscando, las casas de aquel entonces eran más o menos como esta. Estaban las ínsulas, ¿no? Villa popular urbana, con un mercado, un centro de salud y habitaciones, tenía ahí el estacionamiento, el establo, el centro de salud, el mercado y las habitaciones. Posiblemente en una casa así vivió Pablo arriba y tenía ahí la venta de sus carpitas ahí abajo. O tal vez era esto, porque parece que Priscila y Aquila tenían su dinero y parece que mantuvieron las 3 casas en Roma porque el cambio es tan rápido, no sé si vendían y volvían a comprar, podría ser también, pero en Roma, en Corinto y en Éfeso, las domus. Esta es una media domus unida con una ínsula, es más o menos lo que funcionaba. Posiblemente esto haya sido un lugar más o menos para 100, 150 personas, las iglesias se reunían allí. Priscila y Aquila tuvieron en Roma, Corinto y Éfeso una domus ínsula, es posible que haya sido así como esta. Pero volvamos al tema allí, esas 3 ciudades, la misión educativa en sinergia de Priscila y Aquila con Pablo y Apolos. Ahí están los tres textos, primero Aquila y Priscila, segundo Priscila y Aquila, tercero Priscila y Aquila. Vamos a lo que menciona. Pero y acá hay algo interesante que les decía, hermano. Apolo y Pablo no tuvieron contacto y sin embargo enseñaban lo mismo, que Jesús era el Cristo. El puente fue Priscila y Aquila, enseñando exactamente a él lo que correspondía. Vamos ahora con el texto de 1 Corintios 16, 19. Año 57 más o menos sucedió esto. Pablo les va a escribir a los hermanos porque había problemas. Escribe desde Éfeso, ¿verdad?, a Corinto. Desde acá escribe, ¿verdad? Y, hermanos, lo que está mandando es una koinonía, comunión. ¿Cómo les escribe? Y les dice, después de escribirle todo, hermanos, porque había división. Uno decía, yo soy de Pedro, otro de Apolo, otro de Pablo, otro de Cristo. Hermano, nosotros somos simples siervos. Nosotros predicamos lo mismo, lo que yo prediqué y sembré, Apolo lo regó. El problema es el corazón carnal de ustedes. Y finalmente les manda saludos, hermano. Antes de mandar saludos, capítulo 16, versículo 12, ahí aparece, dice allí acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir. Por ahora, la clave está en el por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Si usted lee este texto así, no me gustó, hermano. Yo dije, me lo deja medio mal Apolos. Me fui a ver la versión de Torres Amat y dice así, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros, pero no ha creído conveniente hacerlo ahora, mas irá cuando tuviere oportunidad. Eso es más claro. Por ahora no es conveniente. ¡Qué sabiduría! ¡Qué ubicado, hermano! ¡Qué madurez la obtuvo
de Priscila y Aquila. Posiblemente ahora ya de Pablo también. No ha querido ir por ahora, se fue a Creta donde estaba Tito. ¿Por qué? Porque si iba a impulsar la división, el partido político cristiano de yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Así que no, por ahora no voy. Fíjense que ninguno decía yo soy de Priscila y Aquila. Perfil bajo, trabajaban con perfil bajo. No era la culpa de los predicadores, era del corazón carnal, por supuesto, de aquellos hombres y mujeres, ¿no? Y allá, hermanos, en el versículo 19 está la comunión que les manda. ¿Qué les dice? Las iglesias de Asia os saludan. ¿Vieron? Está mandando coinonía desde Asia, lo que ahora es Turquía. Os saludan. Aquila y Priscila, es la primera vez que lo va a mencionar Pablo, está primero Aquilas. Con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Ahí tenés la primera frase, hermanos, que es inequívoco que existían iglesias en las casas, porque aparece la palabra iglesia y aparece la palabra casa, eclesía y oikos. Hay tres más, una de las cuales también la tiene Pablo. Así que existía eso. Pero hermanos, dice que os saludan mucho. ¿Cómo es eso de saludar mucho? Uno cuando saluda mucho a veces le da 2 o 3 abrazos, pero por carta dice os saludan mucho. Me fui a buscar una versión, la versión de, a ver dónde está, Ausejo. Dice así, os saludan con gran afecto en el Señor, Aquila y Priscila con la iglesia de su casa, en la que me hallo hospedado. Así que saludar mucho era con gran afecto. Y realmente ellos habían estado en Corinto, habían sido una bendición y ahora Él manda la comunión. Vamos al otro texto, hermano. Aparece en Romanos capítulo 16, versículo 3 al 5, para el año 58, Pablo está en Corinto y manda otra coinonía hacia Roma. Ahora ya los hermanos de Aquila y Priscila se habían trasladado a Roma, había muerto Claudio, así que se fueron a Roma otra vez a la casa que tenían allá. Y Romanos capítulo 16, versículo 1 al 5, ¿verdad? Dice, os encomiendo además a nuestra hermana Febe de Cencrea, ¿no? La iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite allá, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, ¿vieron? Aparece en primer lugar. Colaboradores míos, o mis colaboradores, en Cristo Jesús. No colaboradores míos en contra de Apolo o de Pedro. Colaboradores nuestros, podríamos decir, en el Señor, colaboradores míos en Cristo Jesús. Ahí aparece la palabra sinergoi. De ahí sacamos la palabra sinergia o sinergia, ¿verdad? Que expusieron su vida por mí, a los cuales expusieron sus cabezas, dice otra versión. Pues no solo yo doy gracias, sino todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Ahí está la segunda iglesia casa, que no hay cómo errarle porque aparece eclesía y aparece oiko, iglesia y casa. Estaba en Roma, una de las tantas iglesias de la iglesia de Roma, porque había varias congregaciones, ¿no es cierto? Así que ahí Pablo manda esa coinonía. Pero también en el capítulo 15, versículo 26, hermano, algo tremendo esto, ¿no? Dice que mandó una ofrenda a Jerusalén, de Macedonia mandó una ofrenda a Jerusalén. Cuando usted va a Romanos 15, 26 y busca la palabra ofrenda, encuentra la palabra coinonía. La ofrenda era una coinonía, una comunión, una relación entre ellos para que se mantuviera esto, ¿no es cierto?, de la mejor manera. Queridos hermanos, aquellos, Priscila y Aquila, arriesgaron su vida por el Evangelio. Tener una iglesia en su casa no era fácil. La primera cabeza que cortaban eran los dueños de las iglesias casas, los dueños de la casa. Así que arriesgaron en Corinto, la arriesgaron en Éfeso, pero verdad, hermanos,
El último texto aparece, ¿verdad? Y no lo vamos a leer, aparece en 2 Timoteo 3:19, Priscila primero, cuando Pablo desde la cárcel mamertina les manda saludos a Priscila y Aquila y a la iglesia de Onesíforo, ¿verdad? Haciendo esta comunión, tratando de que todo, ¿verdad?, pueda ir de la mejor manera para una bendición para el pueblo de Dios. Y ahora nos toca a nosotros, hermanos, hoy. Fíjense, hace más de 100 años que el cielo espera a sus colaboradores, o sea, Sinergoi, para que se produzca la sinergia en el mundo. Me llamó la atención que el Papa anterior tuviera una declaración como la siguiente para hablar de Priscila y Aquila. Dice, gracias a la fe y al compromiso apostólico de fieles laicos, de familias de esposos como Priscila y Aquila, el cristianismo ha llegado a nuestra generación. No solo pudo crecer gracias a los apóstoles que lo anunciaron, para arraigar en la tierra del pueblo, para desarrollarse ampliamente era necesario el compromiso de esta familia, de estos esposos, de estas comunidades cristianas de fieles laicos. Tu casa puede ser una bendición, puede ser una iglesia. Hermanos queridos, el desafío que te dejo es esta declaración dicha por Elena de White en 1909. Hace más de 100 años, los ángeles del cielo han esperado por mucho tiempo la sinergia, o sea, la colaboración de los agentes humanos, de los miembros de iglesia, en la gran obra que debe hacerse. Ellos os están esperando. Queridos hermanos, ¿y podés hacer cosas grandes? O no esperes hacer grandes cosas. Yo recuerdo cuando un sábado a la mañana abrí mi corazón así en un sermón y a la salida algunos me dijeron, ¿qué pasa, pastor? Pero cuando mi esposa estaba cocinando en Montevideo, en la casa, tocan la puerta y era mi primer anciano, Jacques Maquer. Pastor, hoy usted en el frente hizo así y cerró. ¿Qué está pasando? Nosotros estamos para apoyarnos, nosotros lo queremos. Yo he venido solamente, no necesita contarme, solamente para orar por usted, por Isabelita y las nenas. No te olvidas más, hermano. ¿Qué ministerio? No sé qué vas a hacer o qué estás haciendo por el Señor. Yo quiero invitarte, hermano, a través de dos cosas. La primera, una poesía, porque algunos cuando predico ahora ya me la reclaman desde que la tengo en radio. Así que para los fanáticos de la poesía, ahí va. Solo tengo una vida, hermano. Gonzalo Báez Camargo. Me parece resumir lo que quiero decir para concluir. Gonzalo Báez Camargo, solo tengo una vida, no más. ¿En qué de emplearla? ¿En odiar o en amar? Odio hay bastante en el mundo, bastante rencor. ¿Por qué de aumentarlo si lo que hace falta es amor? Mucho amor. Si alguno me ofende, si alguno procura mi mal, hay un daño al menos que no han de causarme y es hacerme odiar. Si pienso tan solo en el bien de los otros y me olvido de mí, no hay ninguna ofensa que me pueda herir. La vida es tan breve y hay tanto de bueno que hacer que no tengo tiempo para aborrecer. La vida es tan corta y hay tanto que servir y ayudar que no tengo tiempo sino para amar. Yo no quiero riquezas, ni gloria, ni fama, ni poder para mí. Solo quiero el gozo de amar, ayudar y servir. Vamos a terminar, hermanos, cantando el himno 502. Brilla en el sitio donde estás. Y permítanme leer la primera estrofa. Nunca esperes el momento de una gran acción, ni que pueda lejos ir tu luz. Tus pequeños actos pueden ser de bendición. Brilla en el sitio donde estés. Para finalizar vamos a entonar el himno 502.
de pie. Nunca esperes el momento de una gran acción y puedan relucir tu luz. Tus pequeños actos pueden ser de bendición. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio. Querido Dios y eterno Padre que estás en los cielos, queremos entregarte nuestro corazón, queremos representarte por donde quiera que vayamos. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo habite en nuestra mente y guíe nuestras decisiones. Acompáñanos en el resto de este día. Bendice, Padre, especialmente las actividades que vamos a desarrollar hoy al distribuir tu palabra en las distintas aldeas. Quédate con tu iglesia, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Himno número 41, gracia, amor y comunión.